¿Se acuerdan de este dibujo? Y llegaba al retículo endoplasmático en su membrana. ¿Y qué había en la membrana del retículo endoplasmático? ¿Cómo se llama esa puerta? No, esa es de la mitocondria. ¿No? Y el traslocón. Y se mete todo. Y después lo va a englobar, que pasa por todo el complejo de haber sido codificado, lo envuelve en un bit. Y ahí ya se envuelve en una vesícula. Antes no hay vesículas. Sale del retículo endoplasmático y llega a las cisternas del aparato de Golgi, viajando a través del citoesqueleto por los microtúbulos. ¿A través de qué proteína? De la cinesina. Ya está viendo como... Esa es la vía secretora. La que estaban diciendo es la vía endocítica. Entonces viaja al aparato de Golgi y hace fusión de esta membrana con la red cis. ¿Cómo hace fusión? Ahora sí, con Besner. Y le mete al aparato de Golgi lo que ya estaba formado. Y lo va pasando por todas las cisternas para que se codifique. Cuando llega a la red trans, forma una vesícula y va a salir a través de proteínas de envoltura con COP2. ¿Qué hace COP1? De la membrana regresa de Golgi al retículo. Solo hace eso. Y si esta vesícula se fuera al lisosoma, ¿qué utiliza? COP2. La clatrina. Sí. Sí, ya me... Entonces, se engloba con COP2 y la manda hasta la membrana plasmática, donde se va a fusionar con Besner-Tesner y sale ya el material. Entonces, así se forman los neuropéptidos de acción lenta a través del ribosoma y pasan por toda esa secuencia hasta que son expulsados de la célula por Besner-Tesner, la doble hélice alfa, etc. Sí, pero los de molécula pequeña se dividen en 4 grupos. El primero es la acetilcolina. ¿Cómo se forma la acetilcolina? hace coenzima A más colina. Mediante la acetiltransferasa de colina. Y hace acetilcolina. Por una transferasa de colina. La acetiltransferasa de colina transfiere la colina a la acetilcoenzima A y forma acetilcolina. Y la acetilcolina va a ser destruida por la acetilcolinesterasa. Los que tienen miastenia gravis tienen exceso de acetilcolinesterasa. Entonces, toda la acetilcolina la están rompiendo y rompiendo y rompiendo. Entonces, los pacientes no pueden moverse, tienen debilidad porque no tienen suficiente acetilcolina para que el músculo se excite. Miastenia gravis. Entonces, nos vas a decir la próxima clase en qué consiste la miastenia gravis y cuáles son los subtipos.
¿Es frecuente la miastenia? Sí. ¿Es fácil de diagnosticar? También. Y hay tratamiento, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. La piridostigmina es uno de ellos. Le das un tratamiento, pero lo malo es que es un tratamiento de por vida y se lo tienes que dar cada 8 a cada 6 horas. Porque acaba el efecto y es como si le pusieran el switch en on and off. Y así se les va la fuerza. Como el conejito. Ah, sí, no sé. Entonces ese medicamento solo dura como 8 horas y no hay medicamentos que duran como 24 horas. Yo lo veo. Entonces ese es el grupo 1. ¿Dónde hay acetilcolina? En el sistema nervioso. ¿En qué parte del sistema nervioso hay acetilcolina? ¿En qué sistema? En el simpático. En el parasimpático. Y además el intestino libera acetilcolina en su propio sistema amientérico. El grupo 2, ¿por quién está constituido? Las aminas. De estas aminas está la adrenalina. ¿Dónde se forma la adrenalina? ¿En qué parte? ¿En qué parte de la glándula suprarrenal se forma la adrenalina? ¿Cuántas metilaciones necesita para formarse? Y está la noradrenalina. ¿Dónde se forma la noradrenalina? Se forma en la médula y también en las terminaciones axónicas. Está la dopamina, la serotonina. La 3 son aminoácidos. Está la glicina, glutamato, aspartato. El aspartato, a nivel del ciclo de Krebs, ¿en qué parte se mete para proporcionarnos gluconeogénesis? Carrapeando. La gluconeogénesis consiste en formar glucosa a través de aminoácidos o lípidos, como ácidos grasos. Entonces, los aminoácidos pueden meterse directamente al ciclo de Krebs cuando no hay glucosa para formar energía a través del oxaloacetato. Y el glutamato, ¿a partir de dónde? ¿De qué parte del ciclo de Krebs hace gluconeogénesis? Del alfa-cetoglutarato. La glicina no. Y está el GABA, ácido gamma aminobutírico. Y el 4 es el óxido nítrico. ¿Cómo se forma el óxido nítrico? Ajá, sintasa de óxido nítrico. ¿Qué más? La L-arginina es la precursora. Y la sintasa de óxido nítrico estimula la L-arginina para que la L-arginina forme óxido nítrico. Pero necesita de 2 compuestos más para que la sintasa sirva.
Si no, pues no lleva a cabo nada. Oxígeno y nicotinamida del nucleótido hidrogenado. Estos dos más la sintasa estimulan la L-arginina para formar óxido nítrico. ¿Cuál es la función del óxido nítrico? Tiene morro, pues. O sea, ajá, dilatación vascular. Entonces la dilatación vascular te puede causar erección. Entonces, motivos fisiológicos de existir. ¿Y cuál es la razón de existir del óxido nítrico en el cuerpo? Para la erección y para qué más. Para el músculo. Para regular la presión y para la inflamación. Entonces, cuando hay mucha inflamación, se libera óxido nítrico para que haya vasodilatación y todas las interleucinas, neutrófilos, macrófagos lleguen más rápido a donde está la inflamación. De una célula inflamada, aquí está, ¿cuánto tiene de margen para que reciba quimiotaxis? 100 micras. A partir de 100 micras ya no recibe señales y todo es por difusión. ¿Cuál es la célula sanguínea que mide 100 micras? El megacariocito. Entonces estos son los 4 grupos de las moléculas pequeñas de acción rápida. Estas vesículas que se formaron en el citoplasma, ¿qué va a pasar con ellas? Ya una vez que se utiliza el transmisor, se reciclan. Y de estas que se formaron en el aparato de Golgi, se destruyen. Lisis. De los neuropéptidos de acción lenta están las hormonas hipotalámicas. Está la melatonina. Está la gastrina. ¿Dónde se forma la gastrina? El estómago, ¿en qué parte? En el antro, ¿en qué parte? ¿Qué células? ¿Qué glándulas? Glándulas pilóricas. Hay célula parietal, célula principal, célula G, célula de la mucosa, bueno, productora de mucina, y hay 2 tipos de glándulas, la oxíntica y la pilórica. La oxíntica está en el fondo y en la mitad del cuerpo. La pilórica está en la otra mitad del cuerpo, donde está el antro, cerca del cuerpo. Ahí es donde se produce la gastrina. ¿Qué efecto tiene la gastrina? Y para producir ácido clorhídrico. La colecistoquinina. ¿Qué efecto tiene la colecistoquinina en el hígado? Ajá, junto con la secretina. Y la somatostatina. ¿Dónde se forma la somatostatina? En las células delta de páncreas. Está la LH. En el hombre, ¿qué función tiene la LH?
¿Tú tienes LH? Ciclo circadiano para 2000 y regular. Esa sería la ACTH. La LH. Para la producción de testosterona por las células de salud. ¿Quién produce la testosterona en el hombre? La produce en su forma activa o en su forma inactiva. Inactiva. Y tiene que pasar por qué enzimas para activarse. 5-alfa reductasa. Forma la dihidrotestosterona. Y esa es la parte activa de la testosterona. Esta es la ACTH. La ACTH, ¿con quién más se libera? ¿No? Con la propiomelanocortina. Y la propiomelanocortina también se libera junto con la hormona estimulante de melanocitos alfa. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes insuficiencia suprarrenal? Cuando hay insuficiencia suprarrenal, puede dividirse en primaria o secundaria. La primaria es que está dañada la glándula y secundaria es que la hipófisis está dañada. Siempre que hablen del órgano es causa primaria y cuando se van al cerebro es causa secundaria y si se van al hipotálamo es causa terciaria. Entonces, si hay una insuficiencia suprarrenal de origen primario, ¿qué va a pasar con la ACTH? Aumentan. ¿Por qué? Porque ya no tienes glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal produce testosterona, produce estrógenos, produce cortisol, produce aldosterona, etcétera, etcétera. Si ya no tienes cortisol, pues entonces el cuerpo va a decir a la hipófisis, oye, necesito producir más cortisol, estimúlame más. Entonces empieza a liberar más ACTH. Pero como no veo que haya reacción por parte de la glándula, nos demanda más, entonces la ACTH se eleva bastante. Y junto con la ACTH se estimula la propia melanocortina y la hormona estimulante de melanocitos alfa. Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Dónde están los melanocitos? En la piel. En la piel. ¿En qué capa? En la epidermis. ¿En qué capa? ¿En qué capa? En la capa granulosa. En la basal o germinativa. Si la hormona estimulante de melanocitos alfa se está también produciendo en demasía junto con las otras dos, ¿qué le pasa al paciente? Hay hiperpigmentación de pliegues y de las areolas. Entonces ves al paciente, lo ves cansado, lo ves hipotenso, lo ves con hipercalemia y lo ves con hiperpigmentación. Eso es un Addison. Insuficiencia suprarrenal o síndrome de Addison. Y lo contrario es el Cushing, cuando tienes demasiado cortisol. El Cushing se divide en dos, síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando está afectada la glándula y la enfermedad de Cushing es cuando está afectada la hipófisis. La glándula. Entonces, si tenemos un síndrome de Cushing, ¿cómo vamos a encontrar la ACTH? ¿Alta, normal o baja? Baja. Porque es demasiado el cortisol que está liberando de la glándula que llega el estímulo a la hipófisis y le dice, oye, ya tengo demasiado, ya no me generes más. Entonces la ACTH disminuye. Y junto con esta, las otras dos. Toma un besito Michelin por 20 toneladas.
Se le llama tórax en tonel y jiba dorsal con cara de lumilla. Ahora, no significa que todos los pacientes tengan la enfermedad porque nacieron con alguna enfermedad, sino puede ser que tú se lo ocasionaste, porque tiene lupus y el lupus se trata con esteroides. Entonces, como le das esteroides de por vida, pues va a empezar a hincharse y a acumular grasa donde no debe. Y se vuelve un Cushing iatrogénico. Las mujeres, ¿dónde acumulan grasa normalmente? Entonces, cuando aumentan de peso, aumentan de peso. Y los hombres, ¿dónde acumulan grasa? Aquí, en la panza. Entonces, generalmente la mujer puede estar delgada, con cintura y ¡boom! Yo tengo una vecina. Generalmente, hay sus excepciones. Tengo una vecina que está así. Bueno, y de lo que había dibujado acá, este Picasso, Ponle los. lo que había puesto mañana. Entonces, el potencial de membrana en reposo de la motoneurona es menos 65 milivolts y para activarse necesita menos 45 milivolts. Cada neurona tiene su propio umbral. Cada neurona tiene su ritmo de descarga. Una neurona puede desencadenar 10.000 potenciales. Después de esos 10.000 potenciales se fatiga y se tiene que recuperar para volver a estimularse. El café, el té y el cacao, en teoría, no lo deben tomar en la noche. ¿No Los quieren niños, decir? sobre todo. ¿Por qué? Porque acorta el umbral de excitación. Pero eso porque causas el acortamiento del umbral y puedes desencadenar más rápido que tenga el No café, epilepsia. no té, ni cacao. Nada de chocolate. La hipoxia causa disminución en el potencial de acción. La alcalosis causa aumento en la transmisión sináptica. ¿Qué tipos de alcalosis hay? Respiratoria, crónica y mixta. Mixta. De las dos. Aumento de la transmisión sináptica. Y hay un efecto que se llama conducción electrotónica, que se da entre esta dendrita y la dendrita que está recibiendo el impulso. Entonces llega una dendrita, supervisión, y recibe a la otra. Y esta le manda un impulso a esta, le manda el impulso, le manda el impulso. Conforme más grande sea la dendrita, más tiempo va a tardar en llegar al soma. Entonces, mientras más tarde en llegar al soma, menos conducción va a llegar. De 100 descargas, solamente van a llegar 67. Y eso se llama conducción electrotónica. Va perdiendo su voltaje a través de todo el tamaño de la dendrita. Es una dendrita muy corta, tiene muy poca conducción electrotónica. Si es una dendrita muy larga, tiene demasiada conducción electrotónica. Es decir, se va desgastando. Ya se gastó. Se gastó. Se gastó el gas.
Se gastó la luz. ¿Qué hiciste tú? Eso es lo que Se es gastó. como neurofisiología. Te ponen Sí, electrodos y te estimulan determinadas zonas. Pero para ver eso, tienes que meterte hacia eso. Mis lentes. Donde te duermes es el frontal. Ahí solo ven tu actividad cerebral. Tienes ondas agudas, si no, expresivas, si tienes epilepsia. Pero para ver este tipo de estudio tienes que meterte al cuello. Entonces, obviamente, eso se estudia ratas, cerdos, monos.